Bueno, durante su gira por el estado de Nayarit el pasado fin de semana, el presidente dijo que el programa de pensiones para adultos mayores ya está llegando para todos. Especificó que para mestizos, así lo dijo él, es a partir de los 68 años, y para las poblaciones indígenas la entrega se dará a partir de los 65 años. La declaración de López Obrador fue clasificada por algunos de racista al hacer comparaciones por origen étnico, y en las redes sociales lo acusaron de dividir a la sociedad con este tipo de políticas. Para debatir este tema, esta noche me acompaña, como todos los jueves, Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Sabino, muy buenas noches. Me da un enorme gusto recibir a Alexandra Zapata, directora general de adjunta del IMCO. Alexandra, muy buenas noches. Y un enorme gusto también que esté de nuevo con nosotros Federico Navarrete, historiador e investigador de la UNAM, un gran conocedor en este tema. Federico, gracias por venir. Un gusto estar Muy aquí. buenas noches. Buenas noches. A ver, yo creo que estamos de acuerdo que no hay posibilidad de debate y que si hay un consenso sin duda de que en México hay un enorme problema de racismo. Sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, tú lo has dicho, tú has escrito al respecto, Federico, ¿no? El tema es si este tipo de... Déjenme preguntarle, si este tipo de políticas llamados discriminación positiva o afirmación positiva o acción afirmativa, en fin, de diferenciar, de ser desiguales con los desiguales, es la solución para terminar con este tipo de problemas. Déjame empezar contigo, Federico. ¿Te gusta la idea de diferenciar, de hacer políticas diferenciadoras? Yo creo que a mí me gusta y creo que es necesaria en muchos casos, pero que también es algo que se tiene que hacer siempre con mucho cuidado y definiendo bien los grupos a los que está dirigido y los objetivos específicos de las políticas. Bueno, en este caso es a los indígenas. Sí. Bueno, por darte un ejemplo de políticas que ya funcionan desde hace muchos años, en el CONACYT, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en las instituciones académicas, hay plazos diferenciados, hay edades límites diferenciadas para hombres y mujeres, para obtener becas y para obtener ciertos grados, porque se toma en cuenta que las mujeres, como se embarazan y tienen que cuidar a sus hijos, a veces se retrasan en sus carreras académicas. Entonces, desde hace años, a petición de mujeres, precisamente, se estableció, por ejemplo, generalmente una diferencia de 3 años más a favor de las mujeres para acceder a este tipo de becas y de posiciones. Y eso es hacerle justicia a las mujeres. Es un caso de equidad, es decir, se parte de que no se aplica la igualdad absoluta, sino se reconocen circunstancias diferenciadas por género y se aplican políticas diferenciadas por género. El caso de los adultos mayores es equivalente. Si tomamos en cuenta, en primer lugar, que los indígenas tienen menos niveles educativos y generalmente se incorporan a la fuerza de trabajo más jóvenes, que generalmente tienen menos acceso a la salud y que según la CONAPO su esperanza de vida es 1 año y medio menor que la esperanza de vida de los no indígenas, y que tomamos en cuenta que además en general tienen menos acceso a servicios de salud y a servicios públicos, recibir la pensión 3 años antes no me parece excesivo y me parece que puede ser una compensación medianamente eficaz para muchas de las situaciones de marginación en que viven. Ahí, desde luego, el problema que muchos han señalado cuando se habla de estas políticas es cómo identificar al grupo que va a merecer el trato preferencial en este punto. Bueno, si quieren ahorita lo debatimos, pero a ver, ¿te gusta, Alexandra, las acciones afirmativas, la discriminación positiva? A mí sí me gusta, Leo, y creo que en un país en donde tenemos tanta discriminación, en donde el racismo, y tú lo decías, creo que nadie en esta mesa va a debatir que ese no es un problema en México. Y es un gran problema, yo diría. Es un gran problema. No, sin Tan duda. grande, Leo, que yo creo que el problema en lo que estamos viendo ahorita, en las propuestas de política social, es que pensar que esto se va a resolver solo con transferencias monetarias es minimizar el problema. Federico ya lo decía. La población indígena en nuestro país es discriminada en servicios de educación, en servicios de salud. Lo ha documentado la doctora Ana Martínez en acceso a crédito desde el CIDE, lo han documentado en violencia obstétrica, el GIRE, en el caso de mujeres indígenas, ¿no? Que ya ser mujer e indígena es como el peor de los escenarios para un mexicano. Y creo que simplemente pensar que vamos a resolver esto con un pago o un incremento y pensar que solo discriminación de ingresos deja al lado todas estas condiciones estructurales. ¿Qué estás pensando? O sea, ¿qué debería de hacer más el gobierno, aparte de esas transferencias? Debería de pensar en cómo mejorar la calidad educativa para las poblaciones indígenas, que hoy es la peor educación de toda la población. Poner ahí las mejores escuelas. Las mejores escuelas, los mejores maestros, las mejores condiciones de aprendizaje.
¿Qué estamos haciendo en el sector salud para cerrar las brechas en salud? ¿Qué estamos haciendo en el acceso a servicios públicos? Las poblaciones indígenas son vulneradas no solo por los mexicanos en su interacción, sino también por las autoridades. Su interacción en constante interacción con los servicios públicos es muy complicada. ¿Qué se está haciendo ahí en términos de política pública para cerrar estas brechas y que su vida sea mucho más fácil? Y mucho más fácil, me refiero acercándose un poco más a la vida de un mexicano promedio. Sabido. Yo creo que el consenso es muy claro. El presidente tiene los diagnósticos correctos, pero las políticas a veces no son las mejor realizadas. Me parece que este es un debate que no debemos de soslayar, porque a veces nos vamos un poco por lo políticamente correcto. Sí. Y este es un debate muy sensible, porque es el tema de los indígenas, es el tema de las minorías, es el tema... Y esta es la razón por la que gana López Obrador, para lograr equilibrio en estos segmentos de la sociedad. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. La política pública debe ser un tema de derechos, no un tema de dádivas. No es un tema nada más de transferencias. La pregunta es si la decisión que estamos tomando de política pública es estructural y va a cambiar realmente la realidad de los adultos mayores. ¿Cuál es la polémica a la que te vas a encontrar en campo? Tú le vas a preguntar a un adulto mayor, ¿usted es indígena, sí o no? Ah, pues yo sí soy indígena. Muy bien, entonces bienvenida a la pensión desde el momento en que se establece para indígenas. ¿Y qué vas a hacer si no eres indígena? Pues definirte indígena para tratar de tener la pensión. O sea, lo que vamos va a haber trampa, eso es lo que usted dice. Esa es una. Pero el dato duro es, ¿por qué me tengo que definir de esa manera para recibir adelantada una determinada pensión? Y hay un dato que ayer los veía en tercer grado. Pero que en ese no te gusta, en ese sentido. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el otro lado? O sea, cuando pensamos en el indígena vemos a la persona discriminada, lastimada. Sí. Pero ¿qué pasa si tenemos a un mestizo tan pobre o más pobre que el indígena? Y a ese no le vamos a dar la pensión 3 años antes. Pues no. Porque tenemos razones demográficas, razones de política pública. A ver, momento. En términos de la Constitución, ese ciudadano al que le digan usted no tiene derecho a su pensión, podría ampararse. A la luz del último párrafo del artículo 1 de la Constitución, en donde no es posible que te discriminen por razones étnicas. O sea, hay 2 derechos en conflicto. Aquí está el derecho del indígena y es muy válido todo lo que se sostiene y lo acompaño emocional, personalmente. Pero del otro lado también hay los derechos de los mestizos. Y estás estableciendo un criterio por razón de raza. Por razón de raza. Que no hay... Yo quiero ver el plan operativo de esta política pública. ¿Qué va a decir las instrucciones operativas de este programa? Van a decir muy sencillo, el que se autoidentifica como indígena recibirá hace 5... Porque eso es lo que decía Federico. Y eso es lo que decía la OIT. Que se autoidentifique. Y eso es lo que decía la OIT. El criterio reconocido por la Suprema Corte en casos equivalentes es autoadscripción. Por eso, o sea que tú mismo digas, ya está en la yo soy indígena. Ya no es la Corte, es la conciencia. Cuando establece la Constitución en el artículo 2, el tema de la conciencia, y era el viejo criterio de la OIT. Basta con que tú te definas como indígena. Pero aquí el punto es, hay pobres de primera y pobres de segunda. Hay protopobres y pobres normales. Esa es la idea, Sabino. Sí, nada más que puedes tener personas en la misma condición racialmente adscritos a otra posición. Vamos a suponer que una persona no se incorpora al grupo de indígenas y dice, no, soy indígena. Y tú le niegas la pensión a una persona que no es indígena, pudiendo estar igual o más pobre que un indígena. ¿Y eso no te gusta? Esa persona se puede amparar. No es que no me guste. Bueno, por eso. Se puede amparar. O simulará, o podrá simular que es indígena, creando quién sabe qué categorías en términos políticos. O sea, no es tan sencillo como nada más decir, es que es una acción equitativa, no se puede ser igual con los desiguales. Todos estamos de acuerdo en el abstracto. Pero aquí estás estableciendo una diferencia que puede ser discriminatoria en el otro sentido. O sea, con el otro grupo. Bueno, pues es que el otro grupo en general tiene mejores condiciones. En general no es un tema de derechos. A ver, en general no es un tema de derechos. Creo que justamente es el problema que apuntaba. El problema de estas acciones de acción positiva o de compensación es justamente poder definir los grupos que son merecedores de ellas. En Brasil, por ejemplo, cuando se instalaron las políticas de cuotas para universidades públicas y funcionarios públicos, se estableció
personas de origen africano, personas indígenas y personas en desventaja socioeconómica. Entonces también... ¿Como prioritarios? Como prioritarios. O sea, inclusive se establecieron un número de plazas en las universidades públicas que debían estar reservadas y también para funcionarios públicos. También en el servicio público, que deben estar reservados a estos 3 grupos, de manera que sí se compensaba este asunto que señalaba Sabino, que es de atenderse. O sea, el hecho de a los grupos más desfavorecidos de la mayoría étnica, dejarlos en una posición desfavorecida. Creo que, en efecto, sería positivo pensar quizá en un criterio socioeconómico, además del de la etnicidad. Yo aclararía, y creo que sea uno de los ¿Pero de los qué estás pensando socioeconómico? Que digan indígenas y que tengan un ingreso menor. Y personas que hayan tenido... O sea, complementarlo con... IO. Sí, porque no se trata de acabar con la pobreza de los indígenas. O sea, como país se trata de acabar con la pobreza. Ahora, pero también... puedes tener prioridades. Pero también se puede tener... También se puede... No, pero es la pobreza y la discriminación. Son las dos cosas. Porque la discriminación es aquí creo que es el riesgo. Estamos de acuerdo en que, por ejemplo, uno de los sectores más marginados en esta sociedad son los jornaleros agrarios. Los jornaleros agrarios generalmente son los de los sectores que más trabaja, que menos gana y que más discriminación padece y peores condiciones de trabajo. Y lo que sea. Según el estudio de Oxfam de hace unos años que coordinó Gerardo Esquivel, los jornaleros agrarios indígenas ganan la mitad de los jornaleros agrarios mestizos. O sea, digamos que, en efecto, hay mucha población en condición de pobreza y no todos son indígenas. Pero los indígenas, además de estar en condición de pobreza, sufren discriminación por su idioma, sufren discriminación por su etnicidad. Entonces, es un grupo que esa pobreza debe ser atacada desde diversos frentes. Hay que acabar con la pobreza de los indígenas, pero también está el tema de qué hacer con los indígenas, en el sentido, y lo platicábamos ayer también en tercer grado, hay toda la idea de que lo que hay que hacer con los indígenas es integrarlos a la sociedad y a los valores occidentales, y hay la idea de los que dicen no, déjenlos a los indígenas, respetemos sus usos y costumbres, que ellos tengan sus propias reglas. Yo creo que el principio básico es que hay que dejar que los indígenas decidan lo que quieren hacer con sí mismos. O sea, la idea de que nosotros desde la ciudad o desde una posición de poder o intelectual tenemos que decidir lo que los indígenas, lo que vamos a hacer con ellos, ya es un planteamiento un poco equivocado, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que habría que es garantizar las condiciones que implican desde combate a la discriminación, políticas compensatorias, mejor educación, para que las comunidades indígenas puedan decidir su destino libremente y en una pregunta, y lo hemos visto en el caso de Eufrosina Cruz, si no mal recuerdo, que ella quería ser presidenta municipal de su poblado y no pudo porque en los usos y costumbres de su comunidad las mujeres no podían ser gobernantes de esa comunidad. ¿Se vale eso, Federico? Pues, es decir, bueno, digamos que pues ese es un problema que se jodan las mujeres porque son indígenas. Es un caso particular que merece atención y que también finalmente se ha atendido. Ella se amparó, recurrió a tribunales. Por eso. Pero por otro lado, hay muchas Pero otras ¿estás de acuerdo que si hay situaciones en donde desde la ciudad o desde donde tú quieras se debe decir, eso sí no se va? No, hay situaciones en que las personas afectadas por esa discriminación deben tener acceso a instancias que les permitan combatir esa discriminación. O sea, ella dentro de su comunidad. Dentro y fuera. O sea, dentro y fuera. Porque finalmente, y eso ningún indígena va a negar que es parte, que forman parte del Estado mexicano de una manera o de la otra. Claro. Y en ningún momento autonomía significa extraterritorialidad, ni las leyes de las comunidades indígenas, los sistemas jurídicos que llamamos usos y costumbres, que es un uso inexacto. Realmente debemos hablar de sistemas jurídicos locales. En ningún momento los sistemas jurídicos están por encima de las leyes de la nación. Eso lo establecen todas las... O sea, no están por encima de la Constitución y no pueden contravenir los principios de derechos y todo eso. Hay muchas comunidades en que las mujeres participan en la vida política. No, yo sé, claro. Y en que las mujeres se han movilizado para conquistar espacios de sus propias comunidades y han modificado la vida comunitaria. Lo mismo, tampoco es perfecta la participación de las mujeres en la vida política mexicana mestiza, digamos. O sea, la equidad de género apenas se está logrando y, o sea, digamos que son problemas compartidos por las diversas sociedades. Desde luego, o sea, respetar los derechos de la comunidad no implica necesariamente subordinar los derechos de los individuos. Pero ese es un balance que, en primer lugar, debe de ser definido dentro de las propias comunidades y en el que, desde luego, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las leyes de equidad de género y todo eso también debe empezar. Creo que estamos ante un dentro proceso de esas comunidades, lo que tú estás diciendo es
hasta aquí, porque no te puedes ir, tú no puedes decidir algo que vaya en contra de tú no puedes la decir Constitución. En una comunidad que se permite matar. Por ejemplo. No. Que hay pena de muerte. Sí. En esa comunidad, si alguien es un secuestrador, un asesino, hay pena de muerte para eso. Es el debate de las democracias liberales europeas cuando tratan de asimilar al mundo islámico, por ejemplo. Por eso, claro. Hay un tema en donde hay una frontera. O sea, se trata de integración, sí, pero no asimilación. No se trata de borrar todas sus características tratando de imponerlas. La concepción moderna de una nación es altamente tolerante a la diferencia, altamente tolerante a idiomas distintos, a formas, a usos y costumbres distintos. Y para eso es para lo que construye sociedades de derechos. Es decir, tú lo que le das a los grupos de minorías distintas son ciertos derechos que les permitan decidir, en primer lugar, participar en una comunidad y discutir y en su caso, diluir la diferencia. Por ejemplo, ¿a ti te gusta lo que pasa en Oaxaca, que hay varios municipios donde se eligen a las autoridades por usos y costumbres? No importa que a mí me guste o no me guste. Me parece que un país moderno tendería a tener un solo sistema de elección. A mí en lo personal no necesariamente me encanta que haya distintas formas de... Como nos estamos yendo a estos ejemplos muy específicos en zonas y en comunidades en donde hay una población mayoritaria indígena. La realidad también, con muchísima discriminación en este país, es que son poblaciones, familias indígenas que están en contextos urbanos, enfrentando un mercado laboral complicadísimo, otra vez, un acceso a la justicia que es profundamente injusto con ellos, servicios públicos que no les brindan servicios, y creo que tenemos que poner esos retos sobre la mesa. Una de las frustraciones que creo que ha estado en la mesa de debate a raíz de estas declaraciones del presidente, más que si deberíamos de tener programas que consideran la discriminación en México, es la cantidad de programas de transferencias que hoy tenemos en nuestro país, que se están aprobando ahorita en tiempo real, sin reglas de operación, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin garantía alguna que este gasto de todos los mexicanos se traduzca en cerrar la brecha de la discriminación y la desigualdad en nuestro país. O sea, creo que esa sería la máxima frustración de todos los mexicanos. No necesariamente estas políticas sociales de este gobierno van a acabar reduciendo esa brecha. Pero sí te van a cambiar los indicadores. Yo creo que si pensamos que solo con eso se cierran sin transparencia y sin rendir cuentas, entonces te garantizo que no las van a cerrar. Pero sí nos van a cambiar los indicadores en el corto plazo. O sea, es probable que las transferencias de manera directa modifiquen de manera positiva algunos de los indicadores en 1 o 2 años. La pregunta es si es sostenible en el tiempo. La pregunta es si es estructural. Yo no estoy en desacuerdo de dar la pensión a los adultos mayores, déjate de 65, si quieren de 60, regalémoslo a todos los mexicanos. La pregunta es, ¿tú puedes sostener en el tiempo, desde el punto de vista económico estructural, pues depende de cuándo crezca la economía. Modelo? No, a ver, como está la economía creciendo, los números que tienes hoy, no es sostenible, como no son sostenibles los sistemas de pensiones en los países más desarrollados del mundo. Entonces, el problema es que tú otorgues un bien determinado en un corto plazo, que se ve muy bien en el corto plazo, pero que en el largo plazo no sea sustentable y no sea sostenible. A ver, tenemos que ir concluyendo porque ya se nos está acabando el tiempo. Federico, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, yo diría que una de las cosas que he notado en esta semana es una confusión conceptual muy seria. A ver. Distinguir entre indígenas y mestizos en México no es una distinción racial, en primer lugar. A ver. Es étnica. O sea, los indígenas se identifican, tradicionalmente el Estado mexicano ha identificado a la población indígena por la lengua que hablan, que no es un problema racial, es un problema cultural. De hecho, una misma persona que habla español en un momento es considerada mestiza, y si habla zapoteco en otro momento es considerada indígena, y es la misma persona, no es de razas distintas. Entonces, todo el argumento de que es una política racista, y más allá de que sea racista, que es simplemente una política que distingue por raza, no es cierto. Entonces, ¿qué dirías? ¿Es una política identitaria? Es una política étnica, de diferenciación étnica, en un país en que la diferenciación étnica está en la Constitución, y es reconocida como tal. Por otro lado, yo creo que buena parte de la reacción de la opinión pública fue más por el uso del término mestizo que por el uso del término indígena. A mucha gente le molestó que se definiera a la mayoría de la población mexicana que se podía haber dicho no indígena.
que es un término que en realidad pues, no significa nada, y que López Obrador haya utilizado el término mestizo les ofendió, cuando por otro lado, pues la ideología oficial de nuestro país es que todos somos mestizos, entonces no veo por qué se ofenden. Años se utilizó el tema del mestizaje y es como un ideal nacional. Entonces yo creo que el debate sería mucho más racional planteado en los términos que lo estamos planteando de la eficacia de las políticas, la transparencia, la definición de los rectores y bajarle a esta retórica estridente de que es racismo, de que son distinciones raciales. No, decir que alguien es indígena en México no es establecer una distinción racial. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, étnica. Completamente de acuerdo. Pero tenemos que seguir insistiendo, Federico, que sí hay un problema de racismo. Desde luego, pero no tiene que ver con políticas que nombren a la población de acuerdo a categorías étnicas. Tiene que ver con prácticas discriminatorias que... Por el color de piel, ¿no? Sí, como bien decía Alexandra, se practican desde el Estado también. O sea, el Estado es uno de los principales discriminadores en nuestro país. Tenemos un problema de racismo y tenemos un problema de clasismo también. Sí. Hemos Van junto con pegado. Muchas veces el tema de la aporofobia, este concepto... tan útil para reflejar el temor que le tienes a la pobreza, el temor a la pobreza. Porque en ocasiones el comportamiento de los grupos sociales hacia ciertas personas no está en función del color de piel o del origen, sino en función de la situación económica o de la pobreza en la que se encuentre. Entonces también hay que empezar a cambiar un poco nuestro paradigma, porque una persona étnicamente colocada en la posición de indígena o de mestizo, si tiene una buena condición económica, es perfectamente aceptable en la sociedad. Entonces, no necesariamente... Pero racialmente... No necesariamente... Si tú vas, por ejemplo, a estos eventos como la Fórmula 1, ahora que fue la NFL... eventos fifís, como les dice el presidente. Tú lo referías a las revistas, ¿no? De muchos años. Las revistas estas que a mí no las soporto. No hace muchos años, hasta el día de hoy. Yo las odio. Ese fue un debate histórico. Históricamente las odio. Bueno, tú abres estas revistas de sociales y lo que te encuentras son blanquitos. Pero la gente de dinero son blancas. Lo que pasa es que muchas veces el color de piel, más que la etnicidad, ahí sí es el color de piel. El color de piel es visto como un signo de la condición socioeconómica. Leemos el color de piel como un indicador de la sociedad económica. Por eso y entonces clasismo y racismo van de la mano. Por eso es tan grave que el presidente saque el tema y se convierta en el debate. Se te hace grave. En este debate de pantones, porque divide al país. De los pantones, Dios mío. El pantone, ¿te acuerdas? Era el colorímetro. ¿no? Sí, era el color de piel, me parece. Exacto. Me parece que no hay un criterio que resista un análisis en una política pública de esta magnitud. Un último comentario. A mí se me hace muy grave que tengamos los montos de gasto en desarrollo social y que no logremos avanzar y cerrar las brechas en estos temas. Me parece grave que los presupuestos vayan en incremento, que estemos destinando esta cantidad de dinero a los programas que no estén bien pensados, que no piensen en cómo generar condiciones, no solo para que estas personas puedan tener una pensión, para que sus familias y las siguientes generaciones tengan una realidad completamente distinta a la que tienen. Sí, porque sí están condenados. Si naces ahí, estás prácticamente condenado a quedarte Orígenes ahí. distintos. Movilidad social cero. Sí, Leo, ¿puedo aprovechar nada más para hacer un anuncio rapidísimo? El martes presentamos desde el IMCO un índice de competitividad internacional que se enfoca justo en este tema. Ojalá le puedan seguir la pista. ¿De qué? Desigualdad en México. Pues vengan a presentarlo, está buenísimo. Encantada. ¿No? Gracias, Alexandra. Gracias. Federico, un honor tenerte aquí, como siempre. Es un gusto. Aparte, pues el mero experto, ¿no? El mero. Gracias a Federico. Gracias, Sabino. Te veo la semana que entra. Hacemos una breve pausa. Viene Valeria Moy para hablar de si creció o no la inversión extranjera directa y las implicaciones para la economía mexicana.